¿Cómo anda la gente? Buenas noches. Saludo para toda la gente con frío, pero bueno, acá estamos por tomar unos mates. Voy a hacer un poco de lectura también. Este, y bueno, por ahí voy a bloquear los comentarios. Voy a ver, el vivo lo manejo yo. Eh, Gracias a toda la gente que le gusta esto, lo que estoy haciendo, no leyendo libros. Voy a leer el libro La razón de mi vida de Eva Perón, que yo ya lo leí, pero lo quiero volver a leer. Leí una parte. Lo quiero volver a leer porque es un libro que me gusta mucho. Obviamente no lo leí todo, pero tampoco no es tan largo el libro, no es tan largo el libro. Así que bueno, vamos a leer. Este es un librazo. Para mí es un librazo, no, respeto, no, más allá de la ideología política de cada uno, no todo el mundo es peronista, esa es la realidad, pero bueno, es un libro de historia también, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que dice adoctrinamiento, porque hablamos de historia, ¿no es cierto? Porque cada uno puede, vivimos en democracia, ¿no? Vivimos en democracia, y eso. Así que bueno, vamos a leer un poco que hace muy bien a la cabeza. Prólogo. Este libro ha brotado a lo más íntimo de mi corazón, por más que a través de sus páginas hablo de mis sentimientos, de mis pensamientos y de mi propia vida. En todo lo que he escrito, al menos advertido, de mis lectores no encontrará otra cosa que la figura, el alma y la vida del general Perón y mi entrañable amor por su persona y por su causa. Muchos me reprocharán que haya escrito todo esto pensando solamente en él. Yo me adelanto a confesar que es cierto, totalmente cierto. Y yo tengo mis razones, mis poderosas razones que nadie podrá discutir ni poner en duda. Yo no era ni soy nada más que una humilde mujer, un gorrión en una inmensa bandada de gorriones. Y él era y es el cóndor gigante, que que vuela alto y seguro entre las cumbres y cerca de Dios. Si no fuese por él que descendió hasta mí y me enseñó a volar de otra manera, yo no hubiese sabido nunca lo que es un cóndor, ni hubiese podido contemplar jamás la maravillosa y magnífica inmensidad de mi pueblo. Por eso ni mi vida ni mi corazón me pertenecen, y nada de todo lo que soy o tengo es mío. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pienso y todo lo que siento es de Perón. Para la gente que está entrando, el libro es La razón de mi vida de Perón. Por eso ni mi vida ni mi corazón me pertenece y nada de todo lo que soy o tengo es mío. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pienso y todo lo que siento es de Perón. Pero yo no me olvido ni me olvidaré nunca de que fui gorrión ni de que sigo siéndolo. Si vuelo más alto es por él, si ando entre las cumbres por él, si a veces toco casi el cielo con mis alas es por él. Si veo claramente lo que es mi pueblo y lo quiero y siento su cariño acariciando mi nombre, es solamente por él. Por eso le dedico a él íntegramente este canto que, como el de los gorriones, no tiene ninguna belleza, pero es humilde y sincero y tiene el amor de mi corazón. Primera parte, las causas de mi misión. Gracias por los corazones. Vamos a seguir leyendo. Bueno, acá una foto de Perón. Un caso de azar. Mucha gente no se puede explicar el caso que me toca vivir. Yo misma muchas veces me he quedado pensando en todo esto que es ahora mi vida. Algunos de mis contemporáneos lo atribuyen todo al azar, esa cosa rara e inexplicable que no explica tampoco nada. No, no es el azar, lo que me ha traído a este lugar, que ocupo, a esta vida que llevo. Claro que todo sería absurdo, como es el azar, si fuese cierto lo que mis supercríticos afirman cuando dicen que de buenas a primeras, yo, una mujer superficial, escasa de preparación, vulgar, ajena a los intereses de mi patria, extraña a los dolores de mi pueblo, indiferente a la
justicia social y sin nada serio en la cabeza. Me hice de pronto fanática en la lucha por la causa del pueblo y que haciendo mía esa causa me decidí a vivir una vida de incomprensible sacrificio. Yo misma quiero explicarme aquí, para eso he decidido escribir estos apuntes. Confieso que no lo hago para contradecir o refutar a nadie. Quiero más bien que los hombres y mujeres de mi pueblo sepan cómo siento y cómo pienso. Quiero que sientan conmigo las cosas grandes que mi corazón experimenta. Seguramente muchas de las cosas que diré con enseñanza que yo recibí gratuitamente de Perón y que no tengo tampoco derecho a guardar como un secreto. Un gran sentimiento. He tenido que remontarme hacia atrás en el curso de mi vida para hallar la primera razón de todo lo que ahora me está ocurriendo. Tal vez haya dicho mal diciendo la primera razón, porque la verdad es que siempre he actuado en mi vida más bien impulsada y guiada por mis sentimientos. Hoy mismo, en este torrente de cosas que debo realizar, me dejo conducir muchas veces, casi siempre, más por lo que siento que por otros motivos. En mí, la razón que tiene que explicar a menudo lo que siento, y por eso, para explicar mi vida de hoy, es decir, lo que ahora hago, de acuerdo con lo que mi alma siente, tuve que ir a buscar en mis primeros años, los primeros sentimientos, que hacen razonable, por lo menos explicable, todo lo que es para mis supercríticos un incomprensible sacrificio, que para mí ni es sacrificio ni es incomprensible. He hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí, en forma total, mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. Desde que yo me acuerdo, cada injusticia me hace doler el alma como si me clavase algo en ella. De cada edad guardo el recuerdo de alguna injusticia que me subrevó, desgarrándome íntimamente. Recuerdo muy bien que estuve muchos días triste cuando me enteré que en el mundo había pobres y había ricos, y lo extraño es que no me doliese tanto la existencia de los pobres como el saber que al mismo tiempo había ricos. La causa del sacrificio incomprensible. El tema de los ricos y los pobres fue desde entonces el tema de mis soledades. Creo que nunca lo comenté con otras personas, ni siquiera con mi madre, pero pensaba en él frecuentemente. Me faltaba, sin embargo, todavía dar un paso más en el camino de mis descubrimientos. Yo sabía que había pobres y que había ricos, y sabía que los pobres eran más que los ricos, y estaban en todas partes. Me faltaba conocer todavía la tercera dimensión de la justicia. Hasta los 11 años creí que había pobres, como había pasto, y que había ricos como había árboles. Un día oí por primera vez, de labios de un hombre de trabajo, que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos, y aquella revelación me produjo un empobrimiento de la vida y del problema social. Lo da indudablemente mucha gente. La mayoría de los hombres y mujeres saben que hay pobres porque hay ricos, pero lo aprenden insensiblemente, y tal vez por eso les parece natural y lógico. Yo reconozco que lo supe casi de golpe y que lo supe sufriendo y declaro que nunca me pareció ni lógico ni natural. Sentí, ya entonces, en lo íntimo de mi corazón, algo que ahora reconozco como sentimiento de indignación. Bueno, para la gente que está entrando, estamos leyendo La razón de mi vida, de Eva Perón. No comprendía que habiendo pobres hubiese ricos, y el que el afán de esto por la riqueza fuese la causa de la pobreza de tanta gente. Nunca pude pensar desde entonces en esa injusticia sin indignarme, y pensar en ella me produjo siempre una rara sensación de asfixia. Como si no pudiendo remediar el mal que yo veía, me faltase el aire necesario para respirar. Ahora pienso que la gente se acostumbra a la injusticia social en los primeros años de la vida. Hasta los pobres creen que la miseria que padecen es natural y lógica. Se acostumbran a verla o a sufrirla. ¿Cómo es posible acostumbrarse a un veneno poderoso? Yo no pude acostumbrarme al veneno, y nunca, desde los 11 años, me pareció natural y lógica la injusticia social. Eso es tal vez lo único inexplicable de mi vida, lo único que ciertamente aparece en mí sin causa alguna. Creo que así como algunas personas tienen una especial disposición del espíritu para sentir la belleza, como no la sienten todos, más intensamente que los demás, y son por eso poetas, o pintores o músicos, yo tengo y he nacido conmigo una particular disposición del espíritu que me hace sentir la injusticia de manera especial,
con una rara y dolorosa intensidad. ¿Puede un pintor decir que él ve y siente los colores? ¿Puede un poeta explicar por qué es poeta? Tal vez por eso yo no pueda decir jamás que porque siento la injusticia con dolor y porque no terminé nunca de aceptarla como cosa natural, como lo acepta la mayoría de los hombres. Pero aunque no pueda explicarse a sí mismo, lo cierto es que mi sentimiento de indignación por la injusticia social es la fuerza que me ha llevado de la mano, desde mis primeros recuerdos hasta aquí, y que esa es la causa última que explica cómo una mujer que apareció alguna vez a la mirada de algunos como superficial, vulgar e indiferente, pueda decidirse a realizar una vida de incomprensible sacrificio. Bueno, algún día todo cambiará. Nunca pensé, sin embargo, que me iba a tocar una participación tan directa en la lucha de mi pueblo por la justicia social. Débil mujer al fin. Yo nunca imaginé que el grave problema de los pobres y de los ricos iba a golpear un día directamente a las puertas de mi corazón reclamando mi humilde esfuerzo para una solución en mi patria. A medida que avanzaba en la vida, eso sí, el problema me rodeaba cada día más. Tal vez por eso intenté evadirme de mí misma, olvidarme de mi único tema y me entregué intensamente a mi extraña y profunda vocación artística. Recuerdo que siendo una chiquilla siempre deseaba declamar. Era como si quisiese decir siempre algo a los demás, algo grande, que yo sentía en lo más hondo de mi corazón. Cuando ahora hablo a los hombres y mujeres de mi pueblo, siento que estoy expresando aquello que intentaba decir cuando declamaba en la fiesta de mi escuela. Mi vocación artística me hizo conocer otros paisajes. Dejé de ver las injusticias vulgares de todos los días y empecé a vislumbrar, primero y a conocer, después, las grandes injusticias. Y no solamente las vi en la ficción que representaba, sino también en la realidad de mi nueva vida. Quería no ver, no darme cuenta, no mirar la desgracia, el infortunio, la miseria, pero más quería olvidarme y más me rodeaba la injusticia. Los síntomas de la injusticia social en que vivía nuestra patria se me aparecían entonces a cada paso, en cada recodo del camino, y me acorralaban en cualquier parte y todos los días. Poco a poco, mi sentimiento fundamental de indignación por la injusticia llenó la copa de mi alma hasta el borde de mi silencio, y empecé a intervenir en algunos conflictos. Personalmente, nada, me iba en ellos y nada ganaba con meterme a querer arreglarlos. Lo único que conseguía era malquistarme con todos los que, a mi modo de ver, explotaban sin misericordia la debilidad ajena. Es que eso iba resultando progresivamente superior a mis fuerzas, y mis mejores propósitos de callarme y de no meterme se me venían abajo en la primera ocasión. Empezaba a manifestarse así mi rebeldía íntima. Reconozco que algunas veces mis reacciones no fueron adecuadas y que mis palabras y mis actos resultaban exagerados en relación con la injusticia provocadora. Pero es que yo reaccionaba más que contra esa injusticia, contra toda injusticia. Era mi desahogo, mi liberación, y el desahogo, lo mismo que la liberación, suele ser a menudo exagerado, sobre todo cuando es muy grande la fuerza que oprime. Alguna vez, en una de esas reacciones mías, recuerdo haber dicho, algún día todo esto cambiará. Y no sé si eso era ruego o maldición, o las dos cosas juntas. Es el libro La razón de mi vida de Eva Perón. Aunque la frase es común en toda rebeldía, yo me reconfortaba en ella, como si creyese firmemente en lo que decía. Tal vez ya entonces creía de verdad que algún día todo sería distinto, pero lógicamente no sabía cómo ni cuándo, y menos aún que el destino me daría un lugar, muy humilde, pero lugar al fin, en la hazaña de redentora, en el lugar donde pasé mi infancia. Los pobres eran mucho más que los ricos, pero yo traté de convencerme de que debía de haber otros lugares de mi país y del mundo en que las cosas ocurriesen de otra manera y fuesen más bien al revés. Me figuraba, por ejemplo, que las grandes ciudades eran lugares maravillosos donde no se daba otra cosa que la riqueza. Y todo lo que oía y yo decir a la gente confirmaba esa creencia mía. Hablaban de la gran ciudad, como de un paraíso maravilloso, donde todo era lindo y era extraordinario. Y hasta me parecía entender
de lo que decían, que incluso las personas eran allá más personas que las de mi pueblo. Un día, había cumplido ya los 7 años, visité la ciudad por primera vez. Llegando a ella descubrí que no era cuento, no era cuanto yo había imaginado de entrada. Vi sus barrios de miseria y por sus calles y sus casas supe que en la ciudad también había pobres y que había ricos. Aquella comprobación debió dolerme hondamente porque cada vez que de regreso de mis viajes al interior del país llego a la ciudad, me acuerdo de aquel primer encuentro con su grandeza y su miseria y vuelvo a experimentar la sensación íntima de tristeza que tuve entonces. Solamente una vez en mi vida he sentido una tristeza igual a la de aquella desilusión. Fue cuando supe que los Reyes Magos no pasaban de verdad con sus camellos y con sus regalos. Así mi descubrimiento de que también en la ciudad había pobres y que, por lo tanto, estaban en todas partes, en todo el mundo, me dejó una marca dolorosa en mi corazón, en el corazón. Aquel mismo día descubrí también que los pobres eran indudablemente más que los ricos, y no solo en mi pueblo, sino en todas partes. Todos o casi todos tenemos en la vida un día maravilloso. Para mí fue el día en que mi vida coincidió con la vida de Perón. Acá hay una foto de Perón, de Eva Perón y del perro, o la perra. Me resigné a ser víctima. Un día me asomé por la curiosidad que derivaba de mí la inclinación a la prensa que se decía del pueblo. Buscaba una compañía. ¿No es acaso verdad que casi siempre en los libros y diarios que leemos buscamos más una compañía que un camino para recorrer, un guía que nos conduzca? Por eso tal vez leí la prensa de izquierda de nuestro país, pero no encontré en ella ni compañía, ni camino, y menos quien me guiase. Los diarios del pueblo condenaban, es verdad, al capital y a determinados ricos con lenguaje duro y fuerte, señalando los defectos del régimen social oprobioso que aguantaba el país. Pero en los detalles y aún en el fondo de la prédica que sostenían se veía fácilmente la influencia de ideas remotas, muy alejadas de todo lo argentino, sistemas y fórmulas ajenas de hombres extraños a nuestra tierra y a nuestros sentimientos. Se veía bien, claro, que lo que ellos deseaban para el pueblo argentino no vendría del mismo pueblo, y esta comprobación me puso de inmediato en guardia. Me repugnaba, asimismo, toda otra cosa, que la fórmula para la solución de la injusticia social fuese un sistema igual y común para todos los países y para todos los pueblos, y yo no podía concebir que para destruir un mal tan grande fuese necesario atacar y aniquilar algo tan natural y tan grande también como es la patria. Quiero aclarar aquí que hasta no hace muchos años en este país muchos dirigentes sindicales a sueldo consideraban que la patria y sus símbolos eran prejuiciosos del capitalismo, lo mismo que la religión. El cambio que después hicieron es otra razón que me hizo desconfiar de la sinceridad de estos ardientes defensores del pueblo. La lectura de la prensa que ellos difundían me llevó, eso sí, a la conclusión de que la injusticia social de mi patria solo podría ser aniquilada por una revolución, pero me resultaba imposible aceptarla como una revolución internacional, venida desde afuera y creada por hombres extraños a nuestra manera de ser y pensar. Yo solo podía concebir soluciones caseras, resolviendo problemas a la vista. Y creada por hombres extraños a nuestra manera de ser y pensar. Yo solo podía concebir soluciones caseras, resolviendo los problemas a la vista, soluciones simples y no complicadas, teorías económicas, en fin, soluciones patrióticas, nacionales, como el propio pueblo que debía redimir. ¿Para qué? Me decía yo. Aumentar, por otra parte, la desgracia de los que padecen la injusticia, quitándoles de este mundo que estaban acostumbrados a contemplar la visión de la patria y de la fe. Me decía que era como quitar el cielo de un paisaje. ¿Por qué en vez de atacar constantemente a la patria y a la religión no trataban los dirigentes del pueblo de poner esas fuerzas morales al servicio de la causa, de la redención del pueblo? Sospeché que aquella gente que trabajaba más que por el bienestar de los obreros, por debilitar a la nación en sus fuerzas morales,
No me gustó el remedio para la enfermedad. Yo sabía poco, pero me guiaban mi corazón y mi sentido común, y volví a mis pensamientos de antes y a mis propios pensamientos, convencida de que no tenía nada que hacer en aquella clase de luchas. Me resigné a vivir en la íntima rebeldía de mi indignación. A mi natural indignación por la injusticia social se añadió desde entonces la indignación que habían levantado en mi corazón, las soluciones que proponían y la deslealtad de los presuntos conductores del pueblo que acababa de conocer. Me resigné a ser víctima. Un día maravilloso. En todas las vidas hay un momento que parece definitivo. Es el día en que una cree que ha empezado a recorrer un camino monótono, sin altibajos, sin récords, sin paisajes nuevos. Una cree que desde ese momento en adelante toda la vida ha de hacer ya siempre las mismas cosas, ha de cumplir las mismas actividades cotidianas y que el rumbo del camino está en cierto modo tomado definitivamente. Eso más o menos me sucedió en aquel momento de mi vida. Dije que me había resignado a ser víctima, más aún, me había resignado a vivir una vida común, monótona, que me parecía estéril, pero que consideraba inevitable, y no veía ninguna esperanza de salir de ella. Por otra parte, aquella vida mía, agitada dentro de su monotonía, no me daba tiempo para nada, pero en el fondo de mi alma no podía resignarme a que aquello fuese definitivo. Por fin llegó mi día maravilloso. Todos o casi todos tenemos en la vida un día maravilloso. Para mí fue el día en que mi vida coincidió con la vida de Perón. El encuentro me ha dejado en el corazón una estampa indeleble y no pudo dejar de pintarla porque ella señala el comienzo de mi verdadera vida. Ahora sé que los hombres se clasifican en dos grupos, uno grande, infinitamente numeroso. Es el de los que se afanan por las cosas vulgares y comunes, y que no se mueven sino por caminos conocidos que otros ya han recorrido. Se conforman con alcanzar un éxito. El otro grupo pequeño, muy pequeño, es el de los hombres que conceden un valor extraordinario a todo aquello que es necesario hacer. Estos no se conforman sino con la gloria. Aspiran ya el aire del siglo siguiente, que ha de cantar sus glorias, y viven casi en la eternidad. Hombres para quienes un camino nuevo ejerce siempre una atracción irresistible. Para Alejandro fue el camino de Persia, para Colón el camino de las Indias, para Napoleón el que conducía al imperio del mundo, para San Martín el camino llevaba a la libertad de América. A esta clase de hombre pertenecía el hombre que yo encontré. En mi país lo que estaba por hacer era nada menos que una revolución. Cuando la cosa por hacer es una revolución, entonces ese grupo de hombres capaces de recorrer ese camino hasta el fin se reduce a veces al extremo de desaparecer. Muchas revoluciones han sido iniciadas aquí en todos los países del mundo, pero una revolución es siempre un camino nuevo cuyo recorrido es difícil y no está hecho sino para quienes sienten la atracción irresistible de las empresas arriesgadas. Por eso fracasaron y fracasan todos los días revoluciones deseadas por el pueblo y aún realizadas con su apoyo total. Cuando la Segunda Guerra Mundial aflojó un poco la influencia de los imperialismos que protegían a la oligarquía entronizada en el gobierno de nuestro país, un grupo de hombres decidió hacer la revolución que el pueblo deseaba. Aquel grupo de hombres intentaba pues el camino nuevo, pero después de los primeros encuentros con la dura realidad de las dificultades, la mayoría empezó a repetir lo mismo de otras revoluciones. Y la revolución fue quedando poco a poco en medio de la calle, en el aire del país, en la esperanza del pueblo, como algo que todavía era necesario realizar. Sin embargo, entre los gestores de aquel movimiento, un hombre insistía en avanzar por el camino difícil. Yo lo vi aparecer desde el mirador de mi vieja inquietud interior. Era evidentemente distinto de todos los demás. Otros gritaban fuego y mandaban avanzar. Él gritaba fuego y avanzaba él mismo, decidido y tenaz, en una sola dirección, sin titubear ante ningún obstáculo. En aquel momento sentí que su grito y su camino eran mi propio grito y mi propio camino. Me puse a su lado, quizá ello le llamó la atención, y cuando pudo escucharme, atiné a decirle con mi mejor palabra: si es como usted dice, lejos que haya que ir en el sacrificio, no dejaré de estar a su lado hasta desfallecer. Él aceptó mi ofrecimiento.
Aquel fue mi día maravilloso. Sí, este es el hombre de mi pueblo. Pronto, desde los bordes del camino, los hombres comunes empezaron a apedrearnos con amenazas, insultos y calumnias. Los hombres comunes son los eternos enemigos de toda cosa nueva, de todo progreso, de toda idea extraordinaria, y por lo tanto de toda revolución. Por eso dijo alguien, el hombre mediocre es el más feroz y más frío, enemigo del hombre de genio. Todo lo extraordinario es para ellos locura imperdonable, fanatismo exagerado y peligroso. Yo los he visto y los veo todavía, mirándome compasivos y misericordiosos, con ese aire de superioridad que los define. Nunca entenderán cómo y por qué alguien puede hacer una cosa distinta, en la que ellos piensan, y nunca hacen nada que no sea para ellos. Lo vieron avanzar a Perón, y primero se reían de él creyéndole y aún diciéndole loco. Pero cuando descubrieron que el loco incendiaba y que el incendio se propagaba por todas partes y ya les tocaba en sus intereses y en sus ambiciones, entonces se alarmaron y organizándose en las sombras se juramentaron para hacerlo desaparecer. No contaron con el pueblo, nunca se les había ocurrido empezar en el pueblo, ni imaginaron que el pueblo podrá alguna vez por sí mismo hacer su voluntad y decidir su destino. ¿Por qué los hombres humildes, los obreros del país, no reaccionaron como los hombres comunes y en cambio comprendieron a Perón y creyeron en él? La explicación es una sola, basta verlo a Perón para creer en él, en su sinceridad, en su lealtad y en su franqueza. Ellos lo vieron y creyeron. Se repitió aquí el caso de Belén. Hace 2000 años los primeros en creer fueron los humildes, no los ricos ni los sabios ni los poderosos. Es que los ricos y sabios y poderosos deben tener el alma casi siempre cerrada por el egoísmo y la avaricia. En cambio los pobres, lo mismo que en Belén, viven y duermen al aire libre, y las ventanas de sus almas sencillas están casi siempre abiertas a las cosas extraordinarias. Por eso vieron y creyeron, vieron también cómo un hombre se lo jugaba todo por ello. Yo sé bien cuántas veces él apostó toda una sola carta por su pueblo. Felizmente ganó, y de lo contrario hubiese perdido todo, incluso la vida. Yo, mientras tanto, cumplía mi promesa de estar a su lado, sostenía la lámpara que iluminaba sus noches, enardeciéndole como pude y como supe, cubriéndole la espalda con mi amor y con mi fe. Muchas veces lo vi desde un rincón de su despacho en la querida Secretaría de Trabajo y Previsión. Para toda la gente que está entrando, estamos leyendo La razón de mi vida, de Eva Perón, un libro muy emocionante, ¿no? Lo que es la justicia social, explica un poco lo que es la justicia social justamente. Él escuchando a los humildes obreros de mi patria, hablando con ellos de sus problemas, dándoles soluciones que venían reclamando desde hace muchos años, nunca se borrarán de mi memoria aquellos cuadros iniciales de nuestra vida común. Allí le conocí franco y cordial y sincero, y humilde, generoso e incansable. Allí vislumbré la grandeza de su alma y la intrepidez de su corazón. Viéndolo se me ensanchaba el espíritu, como si todo aquello fuesen siglo y aires puros. La vieja angustia de mi corazón empezaba a deshacerse en mí como la escarcha y la nieve bajo el sol, y me sentía infinitamente feliz, y me decía a mí misma, cada vez con más fuerza, si este es el hombre de mi pueblo, nadie puede compararse a él. Y cuando le veía estrechar las manos callosas y duras de los trabajadores, yo no podía dejar de pensar que en él, y por él, mi pueblo por primera vez se daba la mano con la felicidad. La luz vino únicamente desde el pueblo. Acá está, bueno, cuando estuvo Perón en la Plaza de Mayo, creo que es, una foto histórica. Vamos a activar un poco los comentarios. Bueno, hace muy bien la lectura, es un libro que me gusta leerlo, ¿no? Porque es un libro que habla justamente de lo que es la justicia social, de la lucha de Perón y también la lucha de Eva Perón, fundamentalmente de ella, ¿no? Porque el libro es de ella, muy interesante, muy interesante. La hora de mi soledad. El incendio seguía avanzando con nosotros, los hombres comunes, de la oligarquía cómoda y tranquila. Empezaron a pensar que era necesario acabar con el incendiario. Creía que con eso acabaría el incendio.
Por fin se decidieron a realizar sus planes. Esto sucedió en la última hora de la Argentina oligárquica. Después amaneció. Durante casi 8 días lo tuvieron a Perón entre sus manos. Yo no estuve en la cárcel con él, pero aquellos 8 días me duelen todavía, y más, mucho más, que si los hubiese podido pasar en su compañía, compartiendo su angustia. Al partir, bueno, este, al partir me recomendó que estuviese tranquila. Confieso que nunca lo vi tan magnífico en su serenidad. Recuerdo que un embajador amigo vino a ofrecerle el amparo de una nación extranjera, en pocas palabras y con un gesto simple, decidió quedarse en su patria para afrontarlo todo entre los suyos. Desde que Perón se fue hasta que el pueblo lo reconquistó para él y para mí, mis días fueron jornadas de dolor y de fiebre. Me largué a la calle buscando a los amigos que podían hacer todavía alguna cosa por él. Fue así, Fui así, de puerta en puerta, en ese penoso e incesante caminar, sentí arder en mi corazón la llama de su incendio que quemaba mi absoluta pequeñez. Nunca me sentí, lo digo de verdad, tan pequeña, tan poca cosa en aquellos 8 días memorables. Anduve por todos los barrios de la gran ciudad. Desde entonces conozco todo el muestrario de corazones que laten bajo el cielo de mi patria. A medida que iba descendiendo de los barrios orgullosos y ricos a los pobres y humildes, las puertas se iban abriendo generosamente, con más cordialidad. Arriba conocí únicamente corazones fríos, calculadores, prudentes, corazones de hombres comunes, incapaces de pensar o de hacer nada extraordinario, corazones cuyo contacto me dio náuseas, asco y vergüenza. Esto fue lo peor de mi calvario por la gran ciudad, la cobardía de los hombres que pudieron hacer algo y no lo hicieron, lavándose las manos como Pilatos. Me dolió más que los bárbaros puñetazos que me dieron cuando un grupo de cobardes me denunció gritando, esa es Evita. Estos golpes, en cambio, me hicieron bien. Por cada golpe me parecía morir y, sin embargo, a cada golpe me sentía nacer. Algo rudo, pero al mismo tiempo inefable, fue aquel bautismo de dolor que me purificó de toda duda y de toda cobardía. ¿Acaso no le había dicho yo a él, por muy lejos que haya que ir en el sacrificio, no dejaré de estar a su lado hasta de fallecer? Desde aquel día pienso que no debe ser muy difícil morir por una causa que se ama, o simplemente morir por amor. Una gran luz. Gracias por los corazones. Estamos leyendo La razón de mi vida de Eva Perón. Conservo muchos recuerdos de aquellos días de angustia y de amarguras. Al lado de las sombras que fueron la traición y la cobardía de muchos, aparecen, entre mis recuerdos, los gestos iluminados de la lealtad y del valor. Pero yo no quiero escribir todavía en detalle todo eso. La semana de octubre de 1945 es un paisaje de mucha sombra y de muchas luces. Será mejor que no nos acerquemos demasiado a él, y que más bien lo veamos otra vez, desde más lejos. Esto no me impide, sin embargo, decir con absoluta franqueza, y como un anticipo de cuanto alguna vez he de escribir en detalle, que la luz vino únicamente desde el pueblo. En este libro, que quiere exponer las causas y los objetivos de la misión que me he propuesto cumplir, no puedo dejar de recordar un episodio que figura en mi espíritu como una razón fundamental de lo que soy en esta hora de mi patria, y que por sus hondas sugerencias contribuyó a conducirme al puesto que ahora ocupo en el movimiento justicialista. Bueno, estamos leyendo, más allá de todo, estoy leyendo el libro La razón de mi vida de Eva Perón, para mí un libro muy importante. En este libro, que quiere exponer las causas y los objetivos de la misión que me he propuesto cumplir, no puedo dejar de recordar un episodio que figura en mi espíritu como una razón fundamental de lo que soy en esta hora de mi patria, y que por sus hondas sugerencias contribuyó a conducirme al puesto que ahora ocupo en el movimiento justicialista. Recuerdo que en mi soledad y en mi amargura, y mientras recorría la gran ciudad, esperaba a cada instante recibir algún mensaje del líder ausente y prisionero. Me imaginaba
que de alguna manera él se ingeniaría para hacerme saber cómo estaba y dónde estaba, y esperaba por sus noticias con el alma en un hilo, torturada por la angustia. Buenas noches. Conservo de aquellos días varios mensajes manuscritos por él, y en todo ello aparece, en su letra clara, firme y decidida, la serenidad con que su espíritu afrontaba los acontecimientos. En todos sus mensajes no hizo otra cosa que recordarme a sus obreros que estuviesen tranquilos, que no se preocupasen por él, que no creasen situaciones de violencia. Yo, lo confieso honradamente, busqué con afán en todas sus cartas una palabra que me dijese su amor. En cambio, casi no hablaba sino de sus trabajadores, a quienes por aquellos días la oligarquía, suelta por las calles, empezó a llamar descamisados. Su rara insistencia me iluminó aquel cargarme de sus trabajadores. Era su palabra de amor, su más sentida palabra de amor. Comprender aquello fue, y lo es todavía, una gran luz en mi vida. A mí, a una humilde y pequeña mujer, me encomendaba el cuidado de sus trabajadores, lo que él más quería, y yo me dije a mí misma, pudo encomendárselo a otros, a cualquiera de sus amigos, incluso a algún dirigente gremial, pero no, quiso que fuese yo, una mujer que no sabe otra cosa que quererlo. Esa era sin duda la prueba absoluta de su amor, pero una prueba que exigía respuesta, y yo se la di. Se la di entonces y se la sigo dando. Mientras vivía no me olvidaré que él, Perón, me encomendó a su descamisado en la hora más difícil de su vida. Mientras yo viva no me olvidaré que él, cuando quiso probarme su amor, me encargó que cuidase a sus obreros. Él no encontró mejor manera de expresarme su amor y ahora estoy segura que eligió la más pura y la más grande manera de decírmelo. Desde entonces, cuando yo quiero a mi vez expresarle mi amor de mujer y quiero expresárselo permanentemente, no encuentro tampoco una manera más pura ni más grande que la de ofrecerle un poco de mi vida quemándola por amor a sus descamisados. Esto, por otra parte, es mi deber de gratitud para con él y para con ellos, y yo lo cumplo alegremente feliz, como se cumplen todos los deberes que impone el amor. Como Eva Perón representó un viejo papel que otras mujeres en todos los tiempos han vivido ya. Hay una foto acá de Evita. Gracias por los corazones. Vocación y destino. No fue al azar la causa de todo esto que soy. En mi país y para mi pueblo, creo firmemente que he sido forjada para el trabajo que realizo y la vida que llevo. Cuando analizo la intimidad de mi alma, el caso que me ha tocado vivir, más y más, me convenzo de la mentira que son el azar y la casualidad. Si el azar y la casualidad gobernaran el mundo, todo sería un grotesco caos y no podríamos vivir en un escenario tan variable, no. El azar no gobierna al mundo, ni a los hombres, por fortuna. Gracias a Dios que suceden de otra manera que unos llaman destino y otros providencia. Casi todos atribuimos a Dios. Yo creo firmemente que en verdad existe una fuerza desconocida que prepara a los hombres y a las mujeres para el cumplimiento de la misión particular que cada uno debe realizar. Si esa fuerza es maravillosamente divina o ha sido puesta por Dios en la naturaleza, de la sociedad o del alma humana, yo no lo sé ni pretendo averiguarlo, pero creo que existe y que nos conduce sin forzarnos, con tal que nosotros no le neguemos nuestra generosidad. La indudable es que esta solución espiritual es también más fecunda que la otra del azar. El que se cree hijo de la suerte no se siente obligado a nada, puesto que el azar no tiene personalidad, ni puede tener exigencias de ninguna clase. Pero el que sabe hijo de un destino o de la providencia, o de una fuerza desconocida, pero de un origen superior a su vida y a su naturaleza, tiene que sentirse responsable de la misión que le ha sido encomendada. Perdónenseme estas explicaciones que, sin quererlo, casi han venido a dar con cierto tono de filosofía que no entiendo y no deseo hacer. Sin embargo, pienso que debí decir todo cuando he dicho en primer lugar, porque así lo siento, y en segundo lugar, porque me parece una cosa de simple sentido común. Mi vida es una prueba de todo lo que he dicho. Si yo no hubiese llegado a ser lo que soy, toda mi vida hubiese quedado sin explicación. Porque yo he sufrido siempre ante la injusticia. ¿Por qué yo no me resigné jamás a ver al pobre y rico como una cosa natural y lógica?
¿Por qué siempre sentí indignación ante los dueños del poder y del dinero, que explotaban a los humildes y a los pobres? ¿Por qué no pude librarme nunca de aquella angustia íntima que me ahogaba? ¿Por qué hasta mi día maravilloso me sentí sola, desconcentrada, como si mi vida no tuviese sentido ni razón? Demasiadas preguntas hubiesen quedado sin respuesta si no hubiese encontrado a Perón en mi camino y en él, la causa de mi pueblo. No, no es el azar lo que pone a los hombres y a las mujeres al frente de las grandes causas. Por el contrario, parece como que las grandes causas preparasen el alma de sus hombres y de sus mujeres. Esto en parte puede ser vocación, pero además hay evidentemente otra cuya explicación no está en nosotros ni está librada la suerte del azar. Por eso yo me permito insistir todavía en este tema con 2 palabras más, que quisieran ser de humilde consejo. Creo que si alguien se ve de pronto llevado a un puesto de responsabilidad en la lucha por una gran causa, debe buscar en su vida y en sus recuerdos la explicación de su caso y la hallará sin duda. Estamos leyendo La razón de mi vida de Eva Perón. Así sentirá todo el peso de su responsabilidad y trabajará lealmente por la causa que sirve. Y pienso también que los que sean espectadores de un hecho tal no deben atribuirlo sin más trámite al azar. ¿No sería más sensato aceptar la presencia de algo más? Y conste que yo no digo que sea directamente Dios quien determine todas esas cosas, pero sí que en su magnífico ordenamiento de todas las leyes y de toda la fuerza, habrá creado alguna ley o alguna fuerza que conduce a quienes, libremente y generosamente, quieran dejarse conducir. Esta es la humilde explicación que yo doy de mi vida y de mi caso. Guardo entre los manuscritos de Perón uno que escribió sobre un tema parecido poco tiempo después de asumir la presidencia. En este borrador, él abordó, con su franqueza habitual, este raro asunto de la vocación y del destino. Nada me ha parecido mejor que reproducirlo tal como él lo escribió, y como allí aparece toda su alma, en su sencillez y en su grandeza, o sea, en su genialidad. Yo me ahorro el grave compromiso de presentarlo, cosa que, lo confieso, sería una tarea imposible para mí. Para saber cómo es el Sol, no basta ni su descripción ni su pintura, y nadie, si no es loco, intenta ni pintarlo ni describirlo. Para saber cómo es, hay que salir a mirarlo y aun mirándolo, no se le puede ver sin deslumbrarse. Aquí están sus palabras y su pensamiento, su alma y su corazón. Yo me le invito a invitar a que salgamos a verlo. Sobre mi elección. En la vida de los pueblos, como en la vida de los hombres, no todo lo que es el destino es necesario que los pueblos, como que los hombres, ayuden a su destino. En mi vida lo mismo que en la vida de mi pueblo. Esto se cumple al pie de la letra. Yo estoy al frente de mi pueblo, no solo por decreto del destino, estoy porque sin saberlo. Tal vez me preparé para esto como si hubiese sabido que algún día iba a tocarme esta responsabilidad y este privilegio. Y puedo afirmar y demostrar también que mi pueblo se preparó paciente, aunque inconscientemente, también para esta hora de su destino. Lo que hace la providencia es poner las circunstancias necesarias para que las cosas sucedan, luego de una manera y no de otra. Pero las cosas suceden casi siempre por culpa nuestra. Muchas veces pienso que si hubiese nacido en cualquier otra parte de mi país, tal vez no sería hoy presidente de la República, porque naciendo en otra parte, el medio me hubiese dado otras inclinaciones. No hubiese elegido ser militar, no hubiese aprendido allí las cosas que aprendí, nunca me hubiese visto obligado a hacer una revolución. Esas son las cosas que están en manos de la providencia. Ella combina las infinitas circunstancias y no creo que pueda averiguarse por qué ni explicarse nada de su mecanismo. Todo lo demás lo hacemos nosotros. Así fue como un día me vi en una circunstancia que decidió mi destino. El país estaba solo, marchaba a la deriva sin conducción y sin rumbo. Todo había sido entregado al extranjero. El pueblo sin injusticia, oprimido y negado, países extraños y fuerzas internacionales, lo sometían a un dominio que no era muy distinto a la opresión colonial. Me di cuenta de que todo esto podía remediarse. Poco a poco advertí que yo era quien podía remediarlo. En ese momento el problema de mi país pasó a ser un problema de mi conciencia. Lo resolví diciéndome por la revolución. Esa decisión fue mi ayuda al destino.
2 años y medio después de todo parecía perdido. Había luchado intensamente en la Secretaría de Trabajo y Previsión. El pueblo me había comprendido, los trabajadores de mi país conocían ya lo que era la justicia social y me seguían casi como si yo fuese una bandera. Lo único que yo había hecho era decirles la verdad y darles lo que todos hasta entonces le habían negado. Pero las fuerzas conjuradas de la oligarquía y de los poderes internacionales pudieron en un momento más que el pueblo y que mi voluntad. Fue en octubre de 1945. Esa es historia conocida. Durante 8 días conocí todos los matices de la soledad, el abandono y la amargura. Así como yo había pensado un día que era necesario hacer una revolución, el pueblo sintió, el pueblo siente que había llegado un momento crucial de su historia. Se dio cuenta que todo estaba perdido, pero que todo podía salvarse. Por suerte advirtió que eso dependería de su decisión, y se decidió. Y todo lo demás lo hizo la providencia, pero la decisión la puso el pueblo. Su decisión fue la ayuda que el pueblo le prestó al destino. Allí están las razones de mi elección. 2 decisiones en 2 momentos providenciales. Pero para que haya una decisión en un momento providencial, es necesario estar ya preparado para eso. A mí me preparó la vida misma, mi hogar paterno, mi niñez en la Patagonia, bravía, mi carrera militar, mi vida en la montaña, mis viajes por Europa. Todo eso me acostumbró a vencer. Vencer a la naturaleza es más difícil que conducir y dominar a los hombres. Y a mí me tocó muchas veces luchar con las fuerzas naturales y vencerlas. Todo eso me preparó para que empezara a sentir profundamente la suerte de mi pueblo. Esto me preparó para el momento de la decisión. Para que el pueblo, a su vez, tomara en octubre de 1945 la decisión de salvarme y darme, luego la conducción de sus destinos, también fue necesario realizar una tarea de preparación. Esa tarea consistió en algo así como un despertar. Desde 1943 a 1945, el pueblo fue despertando de un viejo letargo que ya no duraba más de un siglo, pero durante ese siglo había vivido de sus viejas glorias. No puedo olvidar la hazaña de sus granaderos, por medio continente. No puedo olvidar su vocación por la libertad y la justicia. Por eso me resultó fácil despertarlo. Me bastó insistir en los viejos temas de la hora inicial de su vida: la justicia, la libertad, la independencia y la soberanía. Mi elección no es evidentemente una cosa del azar. La providencia hizo su parte, indudablemente, y de eso siempre doy gracias a Dios. Pero el pueblo y yo lo ayudamos. La clave del porvenir reside en cuidar precisamente que eso no deje de ocurrir entre nosotros. Demasiado peronista. Ahora ya puede comprender quien haya leído el capítulo precedente que, siendo así Perón en su grandeza, que unida a su sencillez, lo hacen genial, sea yo como soy, fervorosa y fanáticamente peronista. A veces me suele decir cariñosamente el mismo líder que soy demasiado peronista. Recuerdo que una tarde, después de haberle estado hablando durante largo rato, de qué iba a hablarle sino de él, de sus sueños, de sus realizaciones, de su doctrina, de su conquista, me interrumpió para decirme: tanto me hablas de Perón que voy a terminar por odiarle. No se extrañe, pues, quien buscando en estas páginas mi retrato encuentre más bien la figura de Perón. Es que lo reconozco. Yo he dejado de existir en mí misma y es quien vive en mi alma, dueño de todas mis palabras y de mis sentimientos, señor absoluto de mi corazón y de mi vida. Por otra parte, esto es un viejo milagro, un antiguo milagro del amor que, a fuerza de repetirse en el mundo, ya ni siquiera nos parece milagro. Un día me dijeron que era demasiado peronista para que pudiese encabezar un movimiento de las mujeres de mi patria. Pensé muchas veces en eso y, aunque de inmediato sentí que no era verdad, traté durante algún tiempo de llegar a saber por qué no era ni lógico ni razonable. Ahora creo que puedo dar mis conclusiones. Sí, soy peronista, fanáticamente peronista. Demasiado no, demasiado sería si el peronismo no fuese como es. La causa de un hombre que, por identificarse con la causa de todo un pueblo, tiene un valor infinito. Y ante una cosa infinita no puede levantarse la palabra demasiado. Perón dice que soy demasiado peronista
porque él no puede medir su propia grandeza con la vara de su humildad. Los otros, los que piensan sin decírmelo que soy demasiado peronista, esos pertenecen a la categoría de los hombres comunes y no me merecen respuesta. Que por ser peronista no puedo encabezar el movimiento femenino de mi patria. Esto sí merece una explicación. ¿Cómo va usted, me decían, a dirigir un movimiento feminista si usted es fanáticamente enamorada de la causa de un hombre? ¿No reconoce así la superioridad total del hombre sobre la mujer? ¿No es esto contradictorio? No, no lo es. Yo lo sentía, ahora lo sé. La verdad, lo lógico, lo razonable es que el feminismo no se aparte de la naturaleza misma de la mujer. Y lo natural en la mujer es darse, entregarse por amor, que en esa entrega está su gloria, su salvación, su eternidad. El mejor movimiento feminista del mundo no será tal vez entonces el que se entrega por amor a la causa y a la doctrina de un hombre que ha demostrado serlo en toda la extensión de la palabra. De la misma manera que una mujer alcanza su eternidad y su gloria, y se salva de la soledad y de la muerte, dándose por amor a un hombre. Yo pienso tal vez que ningún movimiento feminista alcanzará en el mundo gloria y eternidad, si no se entrega a la causa de un hombre. Lo importante es que la causa y el hombre sean dignos de recibir esa entrega total. Yo creo que Perón y su causa son suficientemente grandes y dignos como para recibir el ofrecimiento total del movimiento feminista de mi patria. Y aún más, todas las mujeres del mundo pueden brindarse a su justicialismo, que con ello, entregándose por amor a una causa que ya es de la humanidad, crecerán como mujeres. Y si bien es cierto que la causa misma se glorificará recibiéndolas, no es menos cierto que ellas se glorificarán en la entrega. Por eso soy y seré peronista hasta mi último día, porque la causa de Perón me glorifica y dándome la fecundidad de su vida, me prolongará en la eternidad de las obras que por él realizo y que seguirán viviendo como hijas mías, después que yo me vaya. Pero no solamente soy peronista por la causa de Perón, soy peronista por su persona misma, y no sabría por cuál de las dos razones más. Yo he dicho cómo y en qué medida soy peronista por su causa. Puedo decir cómo y en qué medida soy peronista por él, por su persona. Aquí tal vez sea conveniente que den vueltas la página. ¿Quiénes piensan que entre Perón y yo pudo darse un matrimonio político? Quienes lo crean así no verán en esta página sino literatura o propaganda. Nos casamos porque nos quisimos y nos quisimos porque no queríamos la misma cosa, de distinta manera. Los dos habíamos deseado hacer lo mismo, él sabiendo bien lo que quería hacer. Yo, por solo presentirlo, él con la inteligencia, yo con el corazón, él preparando para la lucha y yo dispuesta a todo, sin saber nada, él culto y yo sencilla, él enorme y yo pequeña, él maestro y yo alumna, él la figura y yo la sombra, él seguro de sí mismo y yo únicamente segura de él. Por eso nos casamos, aún antes de la batalla decisiva por la libertad de nuestro pueblo, con la absoluta certeza de que ni el triunfo, ni la derrota, ni la gloria, ni el fracaso podrían destruir la unidad de nuestros corazones. Sí, yo estaba segura de él. Sabía que el poder no lo deslumbraría ni lo haría distinto, que seguiría siendo lo que era, sobrio, llano, madrugador, insaciable en su sed de justicia, sencillo y humilde, que nunca sería, sino tal como lo conocí, dando generosamente y francamente su mano grande y tibia a los hombres de mi pueblo. Sabía que los salones estarían de más para él, porque en ellos se miente demasiado como para que eso pudiese ser soportado por un hombre de sus quilates. Yo tampoco ignoraba cuál tendría que ser mi conducta para que resultase armónica con la suya. Sabía que era para armonizar con él. Necesitaba subir a cumbres muy altas, pero conocía cómo era maravillosa su humildad, descendiendo hasta mí. Me atrevo a decir que me propuse formalmente que él viese cada día en mí un defecto menos, hasta que no me quedase ninguno. ¿Cómo podía desear y hacer otra cosa conociendo como conocía sus proyectos y sus planes? Porque él no me contestó con palabras bonitas y elegantes, ni con promesas formales y risueñas. No me prometió ni la gloria ni grandeza, ni honores, nada maravilloso. Más,
Creo que nunca me prometió nada. Hablando del porvenir me atrapó, me habló siempre únicamente de su pueblo, y yo terminé por convencerme que su promesa de amor estaba allí, en su pueblo, en mi pueblo, en nuestro pueblo. Es muy simple todo eso. Es el camino que hacemos todas las mujeres cuando armamos al hombre de una causa. Primero la causa es su causa y después empezamos a decirle mi causa. Y cuando el amor alcanza su perfección definitiva, el sentimiento de admiración que nos hacía decir su causa y el sentimiento egoísta que nos hacía decir mi causa son sustituidos por el sentimiento de la unidad total y decíamos nuestra causa. Cuando llega a este momento no se puede decir, sea si el amor por la causa es mayor o menor que el amor por el hombre de esa causa. Yo pienso que los dos son una sola cosa. Por eso digo ahora, sí, soy peronista, fanáticamente peronista, pero no sabría decir que amo más, si Perón o a su causa, que para mí todo es una sola cosa, es un solo amor, y cuando digo en mis discursos y en mis conversaciones que la causa de Perón es la causa del pueblo, y que Perón es la patria y es el pueblo, no hago sino dar la prueba de que todo en mi vida está sellado por un solo amor. El aprendizaje. ¿Puedo seguir hablando de Perón? Aunque alguien diga, y vaya si se ha dicho, que eso no es elegante ni es inteligente, tengo que seguir haciéndolo, haciendo el elogio de mi líder. ¿Quién, si no podrá hacerlo bien? Yo le conozco como mujer y como peronista. Le conozco en su misión de presidente y en su vida hogareña. Sé cómo trabaja y cómo descansa, cómo habla y cómo calla, cómo goza y cómo sufre. Conozco sus pequeños gestos, esos pequeños gestos que solo pueden nacer de las grandes armas. Yo sería leal con mi pueblo si no hablase de él. Por otra parte, nadie puede pensar que mi elogio tenga algún interés. Ya de él he recibido todo cuanto podría pretender, mucho más de lo que yo merecía. Y no es por gratitud, tampoco que siempre hablo de él en todas partes, en todos mis discursos y en todas mis conversaciones, sin ninguna excepción. Hablo de él simplemente por necesidad, por la misma razón que los poetas hacen versos y las rosas florecen. Recuerdo como él, por ejemplo, fui enseñándome su doctrina, mostrándome sus planes, haciéndome conocer los grandes problemas de la vida nacional y cómo me hizo distinguir lo posible de lo imposible, lo ideal de lo práctico. Cada conversación que sostengo con él es una lección maravillosa que nunca parece lección. Esto no solamente lo digo yo, su más constante discípula, lo dicen también todos los que se acercan a él por cualquier motivo. Sabe hablar sencillamente de las cosas más simples y de las más complicadas. Para él nada hay que no se pueda explicar de alguna manera, incluso a los que saben menos, y él lo consigue siempre. Nadie se aburre ni se fatiga con él. Nadie se siente incómodo. Mucha gente que entra a su despacho con cierto lógico temor, en cuanto él dice las primeras palabras, el primer saludo, ya no ven en él al presidente, líder de millones de hombres y mujeres, y aparece ante ellos un amigo amable y cordial. Así, amable y cordial, es siempre en todos los actos de su vida, así, amable y cordial, haciéndome casi creer que yo le estaba enseñando a él. Me hizo conocer todo cuando era necesario saber, para cumplir la misión que yo tenía que cumplir. De él he aprendido, por ejemplo, a dejar de lado todo lo que es negativo y a buscar siempre las cosas por hacer, los caminos que nadie recorre. Muy frecuentemente me ha sucedido esto. Consigo una idea, siento que es fecunda y útil, y que realizada dará beneficio a la causa del pueblo, cuando la expongo primero a algunas personas, por lo general amigos. Casi todos aprueban, aunque no todos crean tal vez que eso es lo mejor. Pero no faltan nunca quienes lealmente intentan persuadirme de que no me conviene y así me entero de que todos o la gran mayoría piensan que tal vez no convenga, a veces tienen razón. Pero cuando yo estoy absolutamente convencida, cuando siento claramente que la idea tiene que salir bien, me lanzo a realizarla, a pesar de todos los augurios, y son las mejores realidades de mi vida. Así nació la fundación, así surgió el movimiento peronista femenino. Aprendí de Perón a ver los caminos que nadie recorre, que nadie se anima a recorrer. De él también aprendí a realizar. Él siempre es constructivo en su conversación, lo mismo que en su conducta. Siempre suele decirme, no hay que olvidar que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y él que siempre habla tan fervorosamente de su doctrina, nunca se olvida de añadir,
De nada vale una gran doctrina si no tiene sus realizadores. Confieso que padezco casi de fiebre permanente de realizar, y que es una fiebre de contagio. Él me ha enseñado que para realizar no es necesario, como cree la mayor parte de la gente, hacer grandes planes. Y los planes existen mejor, pero si no, lo importante es comenzar las obras y luego hacer los planes. Para que no piensen mal, quienes crean que esto es un pecado contra el arte de gobernar. Me apresuro a decirles que Perón es el primer argentino que ha gobernado el país según su plan premeditado. De Perón aprendí a tratar con los hombres. Pero en esto reconozco que en mí subsisten algunos defectos, aunque tampoco estoy convencida de que lo sean. Él nunca espera demasiado de los hombres y se satisface con muy poca cosa. Confía siempre en ellos, sin excepción, mientras no tenga pruebas de la falsía de sus procederes. Por eso, el defecto que más desprecia y que más le duele de sus amigos o de sus colaboradores es la mentira. Yo, en cambio, exijo mucho más de quienes son mis amigos, mis colaboradores inmediatos. Ante todo, confieso que no puedo tener a mi lado trabajando conmigo, sino aquellos en quienes creo y confío plenamente. Y en esto pocas veces me he equivocado. Recuerdo que alguien en una oportunidad me preguntó, ¿por qué confió usted en mí la primera vez que habló conmigo? Yo no supe darle una respuesta lógica. Si le hubiera dicho la verdad, debí responderle, porque sentía que en usted era posible confiar. Muchas veces ocurre lo contrario, desgraciadamente, y desconfiar se hace a veces demasiado frecuente. Máxime cuando una parte de mi gran deber consiste en cuidar las espaldas de un hombre y de su causa. En esto de conocer a los hombres hay mucho de intuición, y como el tema lo merece y además me gusta, quiero brindarle un capítulo aparte. Intuición. Esto da la intuición. Esto de la intuición me tienta porque muchas veces he oído decir alabanza de la mía y aunque pocas veces me detengo a pensar en un elogio tan frecuentemente, se ha hecho el de mi intuición, que alguna vez he meditado en el tema. Aquí están mis reflexiones que no intentan ni siquiera exponer un problema psicológico, que no doy para tanto, sino más bien decir lo que pienso con toda franqueza. Yo creo que no es un sexto sentido, como dicen algunos, ni una facultad casi misteriosa de las mujeres, como dicen otros. No, es simplemente una manera de ser de la inteligencia. Cada uno de los hombres tiene una manera de ser de su inteligencia, que es distinta en todos. En unos actúa rápidamente, en otros es lenta. Cada uno ve las cosas según lo que quiere conocer en ellas. Yo siempre recuerdo aquel viejo refrán que dice, las cosas son del color del cristal con que se mira. Cuando la gente suele atribuir intuición a las mujeres como virtud misteriosa, no se acuerda que nosotras tenemos que ver las cosas, las personas y la vida de una manera especial. Nosotras sentimos y sufrimos más el amor que los hombres. En nosotras la inteligencia se desarrolla a la sombra del corazón y por eso la inteligencia no ve sino a través de los cristales del amor. Y el amor, cuyo misterio sí que es infinito, le hace ver a la inteligencia cosa que ella sola nunca podría conocer por hábil que fuese. Los hombres no sienten ni sufren tanto el amor como nosotras las mujeres. Esto no necesita demostración. En eso es entonces la inteligencia crece libremente. Y por eso por eso ven todo a través de un razonamiento frío, casi matemático, tanto más frío y más matemático, cuanto menos haya sentido sufrido el amor. Cuando algunos elogian mi intuición se refieren siempre al rápido conocimiento que tengo de las personas que trato. A veces he confiado en quienes muchos desconfiaban, y otra he desconfiado de quienes todos creían. Casi siempre el tiempo me ha dado la razón. ¿Esto es una virtud misteriosa? Yo creo que no. Por el contrario, todo me parece muy simple. Yo he mirado siempre a las personas de una manera distinta, que no es la que sirve a la inteligencia de los demás. Yo miro a través de un cristal muy fino, el amor de Perón y de su causa. El amor alarga la mirada de la... El amor alarga la mirada de la inteligencia. Si no fuese así, ¿podría yo intuir tantas cosas
que a veces no entiendo del todo. Bueno, para toda la gente que se está uniendo, estamos leyendo La razón de mi vida de Perón, de Eva Perón. Eh, Recuerdo que una noche me acosté muy tarde y no me pude dormir. Me preocupa un problema nacional, cuya solución había sido propuesta ya el presidente por los técnicos del gobierno. No había conversado de esto con nadie y no sabía otra cosa que los diarios publicaban. Era un serio y difícil problema que nunca había intentado ni siquiera entender, pero la solución no me gustaba. Lo peor era que no sabía exactamente por qué. Evidentemente yo podría decir al día siguiente que no me gustaba la solución, pero debería dar mis razones. Y no las podía encontrar. Ni las encontré, pero me decidí a confiarle al presidente mis sentimientos y acerté, porque él también había estado pensando, preocupado por el problema. Estaba ya dispuesto a revisar la solución propuesta por sus colaboradores. Extraño, misterioso, no. Es la maravilla del amor iluminado con una inteligencia igual que la de todos. Nada tiene de raro, pues, que esa virtud o sentido extraordinario esté presente en los actos de Perón y sea admirada por quienes lo conocen y lo tratan. El que ama entrañadamente a su pueblo ve todas las cosas a través de ese gran amor. Por lo tanto, según está también demostrado, tiene que verlo todo de una manera especial, distinta de la que orienta la mirada de los demás. Él ve por su pueblo y para su pueblo. ¿Qué tiene de raro, pues, que iluminado por ese gran amor intuya donde está la felicidad de los argentinos y la grandeza nacional? Y yo sí que puedo dar fe que esa virtud existe en él una forma maravillosa, conoce a los hombres de una sola mirada. Y aunque intente muchas veces disfrazarse ante él, muchas veces lo he visto también resolver graves problemas de una manera distinta a la que aconsejaban los técnicos y los especialistas. Y más de una vez, ante mi pregunta extrañada, lo he oído decir. Es cuestión de sentido común. Ellos ven el problema desde el punto de vista técnico, que es limitado, como el campo de un microscopio. Yo tengo que verlo con lentes de planares, yo tengo que verlo como lo ve y como lo siente el pueblo. Después de meditar esta explicación, he pensado también que el sentido común y la intuición son dos virtudes todavía no bien definidas y tal vez sean la misma cosa, pero creo que están en todos los hombres y en todas las mujeres, presentes en mayor o menor cantidad, y que solamente crecen y se hacen extraordinarias cuando un gran amor los vivifica, con la maravillosa fuerza de su infinito poder. Lo que también puedo asegurar es que ningún hombre común puede hacer o pensar nada con intuición, porque los hombres mediocres pertenecen a la clase de los que desprecian el amor como cosa exagerada. El camino que yo elegí. Llegado Perón a la presidencia, poco a poco fue convenciéndose de que las responsabilidades y tareas a su cargo eran casi incompatibles con su deseo de mantener estrecho contacto con el pueblo. Ese contacto que era y sigue siendo absolutamente necesario debe ser realizado de forma permanente. Nuestro pueblo ha vivido más de un siglo de gobiernos oligarcas cuya principal tarea no fue atender al pueblo, sino más bien a los intereses de una minoría privilegiada, tal vez refinada y culta, pero sordidamente egoísta. Después de ese siglo, solamente interrumpido por alguno que otro intento de gobierno para el pueblo, mejor dicho, por alguno que otro gesto, nunca convertido en realidad, Perón durante 3 años de incendio revolucionario, llegó al pueblo como gobernante y como conductor, y el pueblo sabía ya lo que ese contacto había dado de bien para todos. Durante 3 años consecutivos, hombres y mujeres, agrupaciones gremiales, económicas y políticas, el pueblo entero había desfilado con sus viejos problemas y sus viejas esperanzas. Ante la presencia realizadora del conductor y todos sus problemas y todas sus esperanzas habían sido cumplidamente satisfechas por él, en la medida de sus posibilidades, y un poco más todavía, con Perón en la presidencia, con la plenitud de un poder que en la República Argentina es extraordinario. ¿Cómo no iban a redoblarse las esperanzas y las ilusiones de la gente, que ya había conocido el gusto de lo que es un gobierno del pueblo y para el pueblo? Pero precisamente la plenitud del poder era lo que impediría al líder su permanencia en contacto con el pueblo, mientras estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión. No tenía otros problemas que resolver, sino los viejos y urgentes problemas que afectaban directamente al pueblo. Pero en la presidencia
los viejos y urgentes problemas eran otro, cuya solución era indispensable para que no se derrumbase todo lo que había construido en 3 años de reforma social. ¿De qué hubiesen valido 3 años de revolución si al término de la guerra hubiésemos caído de nuevo en los brazos de nuestros tradicionales explotadores imperialistas? ¿Nos hubiese valido acaso de algo la reforma social en un país sin riqueza y sin trabajo, entregado con las manos atadas a la voluntad y extraña del capitalismo internacional? Todo eso vio Perón, con más claridad que nunca desde el día que fue presidente, y para que eso no sucediese, era necesario que personalmente él, se pudiese en forma total hacer lo que hizo, y que era nada más que la independencia y economía de la nación. En 4 meses elaboró su plan de gobierno para 5 años. En 2 años realizó la independencia económica, pero no quiero yo decir cuánto hizo el general como presidente, aunque gustosa y escribiría infinita cantidad de páginas sobre este tema inagotable. Lo cierto es que todo ese inmenso trabajo que se debía empezar con la organización del mismo gobierno, y cuya primera etapa culminó con la reforma constitucional, no podía dejarle sino muy escaso tiempo para mantener contacto con el pueblo. Y si no hubiésemos buscado juntos una solución y la hubiésemos hallado, la voz del pueblo, la de nuestros descamisados, hubiese llegado a la torre de gobierno, cada vez más apagada, y tal vez hubiese terminado por callar. Por otra parte, era necesario mantener encendido en el pueblo su fervor revolucionario. La revolución apenas había sido puesta en marcha y debía Perón cumplir todas las etapas del gobierno mismo. Esto podía hacerse, pero a condición de que el pueblo mantuviese su fervor revolucionario y no fuese ganado por la prédica de los hombres comunes, para quienes todo acto revolucionario aparece como una imprudencia imperdonable. Entre el decreto o la ley revolucionaria y su cumplimiento, o sea, entre el gobierno y el pueblo, existen siempre infinitas barreras que no se ven siempre desde el gobierno, pero sí claramente desde el pueblo. El contacto de Perón con el pueblo era necesario también por esta razón fundamental. Además había urgentes pero modestos trabajos que cumplir en relación con las necesidades diarias de la gente humilde, entre las esperanzas de los descamisados. Había muchas pequeñas ilusiones que depositaban en Perón como los hijos piden a sus padres. En toda la familia los pedidos y la exigencia varían mucho. Los mayores quieren cosas de importancia, los menores piden juguetes. En la familia grande, que es la patria también, los pedidos que se presentan al presidente, que es el padre común, son infinitos. Comprobamos que esto ya cuando Perón era presidente electo. Las esperanzas del pueblo se concretaban en peticiones lo más variadas, desde una obra de gobierno extraordinaria y aún fantástica que solicitaba toda una ciudad, hasta la pelota de fútbol que quería un changuito del norte o a la muñeca que deseaba una collita. También atender todo esto, lo grande y lo pequeño, era necesario para que el pueblo no dejase de ver en Perón a su conductor. Yo elegí la humilde tarea de atender los pequeños pedidos. Yo elegí mi puesto en el pueblo para ver desde allí las barreras que podrían haber impedido la marcha de la revolución. Yo elegí ser Evita, para que por mi intermedio del pueblo y sobre todo los trabajadores se encontrasen siempre libre el camino de su líder. La solución no pudo ser mejor ni más práctica. Los problemas de gobierno llegan a Perón todos los días a través de su ministro, de los funcionarios o de los mismos interesados. Pero cada uno de ellos no puede disponer, sino de escasos minutos de la jornada agotadora de un presidente como Perón. Apremiante. Así, el pueblo puede estar seguro de que entre él y su gobierno no habrá divorcio posible, porque en este caso argentino, para divorciarse de su pueblo, el jefe del gobierno deberá empezar por divorciarse de su propia mujer. Eva, Perón y Evita. Nada hay en mi destino de extraordinario y menos de juego al azar. No puedo decir que creo lógico y razonable todo cuanto me ha sucedido, pero no sería leal ni sincera si no dijese que todo me parece por lo menos natural. He dicho ya cuáles son las grandes causas de la misión que me toca cumplir en mi patria, pero no sería completa mi explicación si no dijese también algo acerca de los motivos circunstanciales que me decidieron a iniciarme
en la colaboración estrecha con el general Perón, después que fue presidente de los argentinos. Antes de entrar en el tema, es conveniente recordar que Perón no es solo presidente de la República, es además conductor de su pueblo. Esta es una circunstancia fundamental y se relaciona directamente con mi decisión de ser una esposa del presidente de la República, distinta del modelo antiguo. Yo pude ser ese modelo, esto lo digo bien, claro, porque también se ha querido justificar mi incomprensible sacrificio, agruyendo que los salones de la oligarquía me hubiesen rechazado. Nada más alejado que esto de toda realidad, ni más ausente de todo sentido común. Pude ser una mujer de presidente como lo fueron otras. Es un papel sencillo y agradable. Trabajo los días de fiesta, trabajo de recibir honores, de engalanarse, para representar según un protocolo que es casi lo mismo que pude hacer antes, y creo más o menos bien en el teatro o en el cine. En cuanto a la hostilidad oligárquica, no puedo menos que sonreírme. Y me pregunto, ¿por qué hubiese podido rechazarme la oligarquía? Por mi origen humilde, por mi actividad artística. Pero ¿acaso alguna vez esa clase de gente tuvo en cuenta aquí o en cualquier parte del mundo estas cosas tratándose la mujer de un presidente? Nunca la oligarquía fue hostil con nadie que pudiera serle útil. El poder y el dinero no tuvieron nunca malos antecedentes para un oligarca genuino. La verdad es otra. Yo que había aprendido de Perón a elegir caminos poco frecuentados, no quise seguir el antiguo modelo de esposa de presidente. Además, quien me conozca un poco, no digo de ahora, sino desde antes, desde yo era una simple chica argentina, sabe que no hubiese podido jamás representar la fría comedia de los salones oligarcas. No nací para eso, por el contrario, siempre hubo en mi alma un franco repudio para esa clase de teatro. Pero además, yo no era solamente la esposa del presidente de la República, era también la mujer del conductor de los argentinos. A la doble personalidad de Perón debía corresponder una doble personalidad en mí, una, la de Eva Perón, mujer del presidente, cuyo trabajo es sencillo y agradable, trabajo de los días de fiesta, de recibir honores, de funciones de gala, y otra, la de Evita, mujer del líder, de un pueblo que ha depositado en él toda su fe, toda su esperanza y todo su amor. Unos pocos días al año represento el papel de Eva Perón, y en ese papel creo que me desempeño cada vez mejor, pues no me parece difícil ni desagradable. La inmensa mayoría de los días soy, en cambio, Evita, puente tendido entre las esperanzas del pueblo y las manos realizadoras de Perón, primera peronista argentina, y este sí que me resulta papel difícil, y en el que nunca estoy totalmente contenta de mí. De Eva Perón no me interesa que hablemos. Lo que ella hace aparece demasiado profusamente en los diarios y revistas de todas partes. En cambio sí me interesa que hablemos de Evita, y no porque sienta vanidad en serlo, sino por quien comprenda a Evita, tal vez encuentre luego fácilmente comprensible a sus descamisados, el pueblo mismo, y ese nunca se sentirá más de lo que es, nunca se convertirá, por lo tanto, en oligarca, que es lo peor que puede sucederle a un peronista. Evita. Cuando elegí ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo. Ahora, 4 años de aquella elección, me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así. Nadie sino el pueblo me llama Evita, solamente aprendieron a llamarme así. Los descamisados, los hombres de gobierno, los dirigentes políticos, los embajadores, los hombres de empresa, profesionales, intelectuales, etc., que me visitan suelen llamarme señora, y algunos incluso me dicen públicamente excelentísima o dignísima señora, y aún a veces señora presidenta. Ellos no ven en mí más que a Eva Perón. Los descamisados, en cambio, no me conocen sino como Evita. Yo me les presenté así. Por otra parte, el día que salí al encuentro de los humildes de mi tierra, diciéndole que prefería ser Evita a ser la esposa del presidente, si esa Evita servía para mitigar algún dolor o enjuagar una lágrima. Y cosa rara, si los hombres de gobierno, los dirigentes, los políticos, los embajadores, los que me llaman señora, me llamasen Evita, me resultaría tal vez tan raro y fuera de lugar como que un pibe, un obrero, una persona humilde del pueblo me llamase señora, pero creo que aún más raro y ineficaz habría de parecerle a ellos mismos.
Ahora sí, me preguntasen, ¿qué prefiero? Mi respuesta no tardaría en salir de mí. Me gusta más mi nombre de pueblo. Cuando un pibe me nombra Evita, me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama Evita, me siento con gusto compañera de todos los hombres que trabajan en mi país y aún en el mundo entero. Cuando una mujer de mi patria me dice Evita, yo me imagino ser hermana de ella y de todas las mujeres de la humanidad. Y así, sin casi darme cuenta, he clasificado con 3 ejemplos las actividades principales de Evita en relación con los humildes, con los trabajadores y con la mujer. La verdad es que sin ningún esfuerzo artificial, sin que me cueste íntimamente nada, tal como si hubiese nacido para todo esto, me siento responsable de los humildes como si fuese la madre de todos. Lucho codo a codo con los obreros como si fuese de ellos una compañía más de taller o de fábrica. Frente a las mujeres que confían en mí, me considero algo así como una hermana mayor, en cierta medida responsable del destino de todas ellas que han depositado en mí sus esperanzas. Incoste que no asumo así un honor sino una responsabilidad. Creo que cada uno de los hombres y mujeres que componen la humanidad debiera por lo menos sentirse un poco responsable de todos los demás. Tal vez seríamos todos un poco más felices. De los obreros atiendo sus problemas gremiales, de los humildes recibo sus quejas y sus necesidades, remediándolas en cuanto no correspondan al Estado, aunque a veces en este caso hago también de colaboradora oficiosa del gobierno. Al fin de cuentas, siempre se trata de agua que va para el molino del líder común. De la mujer atiende el problema en sus múltiples aspectos sociales, culturales y políticos. Si alguien me preguntase cuál es mi actividad preferida, no sabría responder exactamente y en forma decidida y definitiva. Si me hiciesen la pregunta estando en mi actividad gremial, mi voto sería por ella. Si estuviese atendiendo a mis descamisados o a las mujeres tal vez, votaría por la actividad que estuviese desempeñando en ese preciso momento. Y no lo haría ni por diplomacia ni por política, no, sino porque cuando trabajo lo que estoy haciendo me parece lo mejor, lo más adecuado a mis gustos, a mi vocación y a mis inclinaciones. Reconozco, eso sí, que en el fondo lo que me gusta es estar con el pueblo, mezclada en su forma más pura, los obreros, los humildes, la mujer. Con ello no necesito adoptar ninguna pose de las que me veo obligada a tomar a veces, cuando hago de Eva Perón. Hablo y siento como ellos, con sencillez y con franqueza, llana, y a veces dura, pero siempre leal. Nunca dejamos de entendernos. En cambio, a veces Eva Perón no suele entenderse con la gente que asiste a las funciones que debe representar. No vaya a creerse por esto que digo que la tarea de Evita me resulte fácil, más bien me resulta, en cambio, siempre difícil. Nunca me he sentido del todo contenta con esa actuación. En cambio, el papel de Eva Perón me parece fácil. Y no es extraño, ¿acaso no resulta siempre más fácil de representar un papel en el teatro que vivirlo en la realidad? Y en mi caso, lo cierto es como Eva Perón representa un viejo papel que otras mujeres en todos los tiempos han vivido, ya, pero como Evita, vivo una realidad que tal vez ninguna mujer haya vivido en la historia de la humanidad. He dicho que no me guía ninguna ambición personal y quizá no sea del todo cierto. Sí, confieso que tengo una ambición, una sola, y gran ambición personal. Quisiera que el hombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria. Quisiera que de ella se diga, aunque no fuese más que una pequeña nota, al pie del capítulo maravilloso que la historia ciertamente dedicará a Perón, algo que fuese más o menos esto. Hubo, al lado de Perón, una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertiría en realidades. Y me sentiría debidamente, sobradamente compensada si la nota terminase de esta manera. De aquella mujer solo sabemos que el pueblo la llamaría cariñosamente Evita. Pequeños detalles. Todo lo que yo debo hacer entre el pueblo y su líder exige una condición que he decidido cumplir con un cuidado casi infinito. Y esa condición es no meterme en las cosas del gobierno. No lo toleraría tampoco el presidente, que por su formación militar tiene sus conceptos de la responsabilidad y jurisdicciones. Pero muchas veces, sin embargo, tengo que decir al pueblo cara a cara lo que le diría a su líder. Y como consecuencia de eso, tengo también que hablar al líder de lo que el pueblo quiere hacer llegar a sus oídos.
Y esta función me lleva a veces a tocar con el general temas que son propios del gobierno. En estos casos nunca me olvido de que he elegido estar en la vereda del pueblo. Sin duda los hombres del gobierno deben bastar a Perón para cumplir su tarea, pero no es inútil, pienso yo, que la voz de una persona identificada con él y con su causa le llegue diariamente con las noticias frescas de un pueblo que él quiere con entrañable amor. Tal vez cumpliendo así mi humilde misión, yo lo único que haga de bueno sea alegrarle el alma con las palabras y los amores de su pueblo, que yo deposito en su corazón mientras él descansa de su fatiga. Bueno, vamos por la página 97 del libro. Lo vamos a seguir leyendo porque me gustaría terminarlo todo. No, tampoco es tanto, pero bueno, espero que hayan disfrutado la lectura, que tengan buenas noches y que sueñen con los angelitos. Gracias por los corazones.